Buenos días a todos. Como cada trimestre, nos reunimos a comentar las últimas proyecciones. En esta ocasión vamos a comentar las que tenemos para este año y el próximo, ya lo de 2024. Estamos en un escenario internacional complicado. El crecimiento del PIB mundial se ha reducido para el próximo año. Vamos a ver ya para cada región en un momento. Más bien, para este año se ha mantenido básicamente la que teníamos, el reporte de inflación anterior, y estamos introduciendo una recuperación del crecimiento para el 2024 de 2,9. Continuemos, por favor. En la eurozona se espera que no crezca, incluso algunos bancos de inversión están proyectando una recesión, con Alemania e Italia viendo disminución en su ritmo de actividad económica. Había en Francia y España, las otras economías grandes sí tenían un crecimiento positivo, pero bajo. Estados Unidos sí se ha mejorado el crecimiento para este año en función a los datos que han venido observándose. Para el próximo sí se ha bajado el crecimiento a 0,6, pero sí hay que destacar que es un nivel todavía bastante alto de actividad económica, no el crecimiento, sino el nivel de actividad económica. La economía norteamericana está sumamente fuerte. El desempleo, la última cifra es 3,7. Va a aumentar, pero nadie espera que aumente a niveles bastante altos. Probablemente un poco más de 4, 4,5 probablemente. El presidente de la Reserva Federal está esperando un aterrizaje suave. Buena parte del mercado también espera este aterrizaje suave, es decir, que se dé sin recesión. Y la otra parte importante de la proyección es considerar que podría haber una recesión muy ligera. Una recesión que casi ni se notaría por el alto nivel de empleo y de actividad económica que debe se percibe en varios sectores. Unos cuantos sí creen que puede haber una recesión mayor, pero es una minoría absoluta. En las proyecciones de todos los bancos de inversión, excepto dos, creo, aparece un crecimiento positivo para Estados Unidos el próximo año. Latinoamérica sigue teniendo un crecimiento bastante menor el próximo año que este. Este año, en función de lo observado, sorpresas que dieron Brasil, Argentina mismo y Colombia particularmente, se logra el crecimiento esperado para este año a 2,9. Para el próximo año se espera una reducción 1,5. Inclusive este cuadro del próximo año, el Perú, dentro de las economías medianas y grandes, probablemente sea la que más crece. China se está esperando con el levantamiento de la restricción de COVID tenga un crecimiento cercano al 4,8 el próximo año, pero ciertamente en China hay varias incertidumbres, dado los problemas que ha venido enfrentando en varios sectores, pero la proyección es más hacia adelante que probablemente para el próximo año. Continuemos, por favor. La inflación es el problema que han venido sufriendo gran parte de las economías occidentales en América Latina y Europa. Particularmente está notando esto. Países como Chile o Colombia están con inflación de 13,3, 12,5. Alemania, Reino Unido, Italia están con inflación de 2 dígitos. Inclusive países de la zona euro, como los bálticos, están encima del 20%. Y vemos que Europa Oriental está con tasas de inflación. Estoy hablando de República Checa, Polonia, Hungría, con tasas de inflación mayores, inclusive, que el caso de Chile y Colombia. Esta inflación alta ha llevado que particularmente se adelantaran los países de América Latina y de Europa del Este a subir sus tasas de interés anticipadamente, como vemos en el siguiente cuadro. La buena noticia es que la inflación en muchos de los países parece haberse estabilizado o llegado al pico. Y las proyecciones en la mayor parte de los países es que la inflación está en un claro proceso de descenso para el próximo año. Continuemos, por favor. Como mencioné, la tasa de interés política ha subido en los de esos países. Mencioné Europa del Este y América Latina. Brasil la subió en 14,5%. Hungría la subió en 10,6% y así sucesivamente. Nosotros hemos subido la tasa de interés 17 veces, 12 aumentos. Aquí está puesto desde diciembre del 2021. Comenzamos en agosto subiendo 25 puntos básicos. Hemos dado después 12 aumentos
de 50 puntos básicos y después los últimos han sido 25 puntos básicos. En total, hemos sido bastante activos de agosto del año pasado, ¿no? Continuemos. En la parte nacional hemos visto que este año particularmente han subido más los precios de lo que importamos que de lo que exportamos, y estamos con unos términos de intercambio solo 4% encima de los niveles que teníamos en 2007. El 2023 estamos esperando que incluso se quede algo más los términos de intercambio y se recuperen tímidamente en 2024. Esto lo hemos elaborado en función a precios futuros, pero obviamente puede variar el escenario, ¿no? Continuemos. La alza comercial, sí estamos reduciendo las proyecciones, ya por tercera vez estamos reduciendo las proyecciones de superávit, dado el comportamiento de los precios de nuestras exportaciones, el aumento del precio de las importaciones y el menor volumen exportado, en gran parte por la interrupción que hubo en la producción de una de las minas más importantes. Para este año estamos esperando un superávit de 9.200 millones, para el próximo de 7.500, y un nivel ligeramente más alto en 2024. Las exportaciones estarían bordeando los 66.000 millones este año, y una cifra muy parecida el 2023 y ligeramente mayor 2024. Continuamos, por favor. La cuenta corriente, que este año esperamos que llegue a 4,5, estamos esperando que mejore el próximo a 2,7 por la reducción de fletes, por una recuperación del turismo frente a lo que hemos tenido este año, por mayor volumen exportado de productos como el cobre gracias a Quellaveco, y esos serán básicamente los factores que están explicando esto. Vale la pena señalar que frente a otros países, nuestro déficit en cuenta corriente no es tan alto si uno compara con Colombia y Chile, pongamos, ¿no? Continuemos. El consumo privado, que impulsó fuertemente el crecimiento el primer semestre, se ha ido ralentizando. En la encuesta de situación familiar vemos que frente al mes de octubre se han reducido las expectativas positivas. El crédito de consumo sí sigue creciendo, está creciendo a tasa de 23,5%. Este cuadro es muy similar que se tiene en otras economías como la norteamericana, por ejemplo, en que se tuvo una caída en los años, no estar acá, pero se tuvo una caída durante la pandemia, una recuperación fuerte. Actualmente, el caso norteamericano está ligeramente por debajo del 30, crédito consumo. La importación de duraderos sí se ha ralentizado. Fue fuerte en el año de la pandemia y después se ido ralentizando. Antes, si Perú hubiera clasificado para el Mundial, hubiera podido tener un crecimiento mayor, por como se produce siempre, ¿no? Continuemos. Si bien el dinamismo en el sector de empleo formal de incorporación de trabajadores se ha reducido, sigue siendo todavía bastante alto. En octubre hemos crecido 6,4%. Venimos creciendo este agosto del año pasado. El número de puestos ya supera el 2019. Frente a la situación prepandemia, hemos crecido más de 7%. Hemos crecido más que lo que crece la posibilidad de trabajar. El empleo formal como porcentaje de la posibilidad de trabajar ha venido subiendo frente a lo que se tenía antes de 2019, pero este crecimiento se ha dado con más fuerza fuera de Lima, para la agroexportación, y en los últimos meses sí se percibe una recuperación del sector comercio y servicios más urbano, más Lima inclusive. Continuemos. Las expectativas todavía no se recuperan plenamente. A 12 meses son más positivas que a 3 meses, pero está en terreno negativo, está del 50%. Las perspectivas para el sector en que se desempeñan las empresas son algo mejores, o también está en terreno negativo. No tenemos todavía, vamos a hacer a fin de este mes la encuesta de expectativas. Vamos a ver qué pasa. Esa es la información, se la haremos en 2 o 3 semanas. Adelante, por favor. Con respecto al PIB por sectores económicos,
Lo que hemos reducido para este año es la proyección de crecimiento de 3 a 2,9 por dos factores. El mismo crecimiento que yo he observado en octubre y el efecto marginal que están teniendo estas protestas que han afectado la actividad económica. Estamos esperando un crecimiento de 2,9 con los datos que tenemos ahora. Vale la pena destacar para el próximo año. También tenemos un ligero ajuste a 2,9 en que el ajuste mayor sea el sector no primario. Para el sector primario más bien tenemos un crecimiento algo mayor, básicamente por minería metálica en 6,2 y pesca, que pasa de 5,3 en la proyección anterior a 11,6. Y para 2024, si bien falta bastante, esperamos un crecimiento similar o ya de 3%. Continuemos. Si lo vemos por el lado del gasto, frente a nuestra proyección anterior, lo que está creciendo este año es la inversión pública. Recuerden ustedes, el primer semestre caía 5%, el reporte de inflación anterior estimamos que iba a crecer 7% en el segundo semestre, para los índices de crecimiento de 2%. Lo que venimos observando en cuanto a crecimiento de inversión pública ha sido bastante mayor, de ahí la proyección ahora que tenemos de 6% de crecimiento. El consumo privado también se ha mostrado más resiliente de lo que esperábamos, y estamos estimando que crece 4,4%. La inversión privada sí mantiene la proyección de crecimiento de 0 para este año. Para el próximo año, la inversión privada sí hemos bajado el ritmo de crecimiento de 1,8 a 1. El consumo privado lo hemos reducido también ligeramente, 3,1 a 3. Y la inversión pública esperamos que crezca 0, básicamente por la reducción en el gasto de los subnacionales con autoridades recién electas. Continuemos, por favor. Perdón, hemos introducido el crecimiento del 2024, que estamos esperando un crecimiento de 3%, como le dije. Con números muy similares y en una recuperación ligera de inversión privada que esperamos y la inversión pública. Continuemos, por favor. La inversión minera es la que está cayendo más fuertemente el próximo año, de 6,6%. Este año esperamos que caiga 6%. Y la no minera esperamos que caiga 3,1%, para un crecimiento de 1%. Para el año 2024 esperamos un crecimiento de la inversión total de 2,5%. La inversión minera sigue cayendo porque no se ve ningún nuevo proyecto minero importante en el horizonte. Continuemos. La inversión pública, como comenté, el próximo año, básicamente la inversión del gobierno nacional va a ser la que permita que la inversión pública crezca 0 o no crezca, compensando la reducción en la inversión de gobiernos subnacionales. Para el 2023, 2024, como comenté, esperamos que crezca 4%, creciendo casi a niveles similares el gobierno nacional y los subnacionales. Continuemos, por favor. Vamos a las finanzas públicas. El déficit, 12 meses, que fue 1,2 en octubre, en noviembre pasó 1,6, y esperamos que este 1,6 de déficit se mantenga este año y el próximo, y baje a 1,5 en 2024. Vale la pena señalar que es un déficit bajo frente a muchos de los países. Si uno ve las cifras de Brasil o Colombia para este año, uno puede ver que están encima del 5%. Para hoy también nos notamos una tasa bastante manejable. Continuemos, por favor. La deuda, estamos estimando que como porcentaje de producto este año decrezca de 35,9, que fue el año pasado, a 34,1, reduciéndose incluso la deuda neta. Para el próximo año esperamos que siga reduciendo la deuda bruta, si bien la deuda neta, o sea, descontado los depósitos y activos que tiene el sector público en el sector financiero, se mantenga la deuda neta. Y si comparamos la deuda de nuestro país frente a los otros países de México, Sudamérica, podemos apreciar realmente que tenemos la deuda más baja en este momento frente al resto de países, con 34,1.
antes de la pandemia, Paraguay y Chile tienen un porcentaje menor que nosotros. Continuemos, por favor. Los bonos han tenido un comportamiento que han seguido lo que ha venido pasando con los bonos norteamericanos. El punto más bajo fue en diciembre de 2020. Después se ha venido corrigiendo conforme se esperaba tasas más altas en el resto del mundo. En diciembre sí se ha visto que el costo de endeudarse de Perú ha crecido más que el resto de la región, mientras Colombia y Chile hemos visto una caída en el bono a 10 años, en el caso de Perú hemos visto elevarse, pues no han sido cosas dramáticas como pueden verse en el gráfico, en que todavía nos mantenemos como la tasa de endeudamiento más baja después de Chile. Continuemos, por favor. La participación de extranjeros ha venido reduciéndose, pero paulatinamente. Todavía tenemos un porcentaje bastante alto de tenencia de extranjeros en esos bonos en soles. En este momento se encuentran en 43% total de los bonos en circulación. Y bueno, continuamos, por favor. La tasa de interés de referencia, como mencioné, hemos venido subiendo, 57.50 en este momento. Si tomamos en cuenta las expectativas de inflación, estamos con una tasa real ex ante de 2,82. Estimamos que la tasa neutral, aquella que permite mantener el crecimiento, una tasa de inflación en nuestro rango, es 1,5. En este momento es 2,82, pero mejor comparado tal vez con otros países. Continuamos, por favor. Ahí puede verse, frente a los otros países, si bien tenemos la tasa de interés nominal más baja de estos países, la actividad de inflación también es la menor. Y vale la pena señalar que en el caso brasileño, pongamos que es el que tiene la tasa más alta, es porque su expectativa de inflación se ha reducido sustancialmente conforme la inflación se ha venido reduciendo en los últimos meses. En la mayor parte de los países, como pueden ver, que más allá de Colombia, 3,33, por nosotros está más alta que la que tenemos nosotros en este momento. Continuemos. El crédito de consumo ha seguido creciendo. Está ahora en 23,5% de crecimiento en los últimos 12 meses. Es un crédito de consumo más concentrado en los que tienen línea de crédito más alta. O sea, he visto a veces en algunos comentarios en la prensa de algunos que era no está yendo a los que tienen menor línea de crédito. Hay una reducción incluso en el número de los que tienen crédito de consumo, que creemos que es consecuencia del tope de tasa de interés, que se impuesta que afecta bastante a los créditos más pequeños, ¿no? El crédito hipotecario sigue creciendo a una tasa de 8,8%. Y por el crédito a personas vemos también un dinamismo importante. Continuemos. El Banco Central tiene una intervención bastante pequeña este año. Las presiones cambiarias no se han dado. Inclusive, como veremos un momento, se ha venido apreciando el sol sin intervención mayor del Banco Central. Esto frente al año pasado, en que sí tuvimos la mayor intervención de su historia, porque tuvimos también una mayor fuga de capitales en nuestra historia. En este momento tampoco vemos presiones importantes en el tipo de cambio hasta este momento. Continuamos, por favor. Y es lo que podemos apreciar. De las pocas monedas en el mundo que vienen apreciando, que se cuenta con los dedos de la mano, está la de Perú, la de México, la de Brasil y la de Rusia. Y bueno, este peso dominicano, del peso dominicano que no aparece acá, ¿no? Pero son con los dedos de la mano, de las monedas que se han venido fortalecidas este año, en un escenario en que el dólar ha sido fuerte a nivel mundial. Continuamos, por favor. Las reservas internacionales siguen siendo bastante altas. Vale la pena señalar que son mayores en 6.000 millones, más de 6.000 millones, a las que teníamos a fin de 2019. Y como porcentaje de deuda de corto plazo del producto, en general se mantiene a niveles bastante saludables, que probablemente está detrás también de esta confianza que ha habido en la moneda. Si uno ve las RIN como porcentaje del PIB, uno puede ver que prácticamente duplica
a la de Brasil y Colombia y más que duplica la de México y Chile como fuerza de producto. Continuamos, por favor. La inflación con estos problemas, sí, el pico se dio en junio en 8,8, a partir de ahí ha venido descendiendo un poco en altibajos. No es una tendencia continua, pero como veremos un momento, esperamos que este proceso de reducción continúe con mayor fuerza a partir de marzo. La inflación sin alimentos y energía está en 5,7, más baja que en cualquier país de la región, creo que no tengo gráfico ahí, pero más baja que los países que comentábamos antes. Cuando comentamos esto de la tasa de interés real ex ante frente a otros países, no comenté que también nuestra tasa de inflación subyacente era más baja que en otros países. Nuestra tasa de inflación subyacente está en 5,7, o como la de Estados Unidos está en 6%, pues es una tasa bastante baja, ¿no? Bueno, acá la tenemos, puede verse ahí el gráfico, como Brasil, su tasa de subyacente está en 8%, en el caso de Chile en 8,5, el caso de Colombia 11,1, México 7,8, nosotros 5,7. Estados Unidos 6%, y la eurozona sí, su choque ha sido energía, o sea, la inflación subyacente que excluye alimentos y energía, sí es menor en varios casos por la concentración de este choque. La excepción es Reino Unido, ¿no? En que sí tiene una tasa subyacente mayor. Hay que recordar que la diferencia con Estados Unidos en el caso europeo es que el choque en gran medida está asociado a energía, particularmente los que dependen más de gas. En el caso de Francia, su inflación está acá. Bueno, el caso de España puede verse. El caso de España no depende del gas ruso, depende del gas de Argelia, y tiene plata de licuefacción, y ahí se ha observado la corrección de precio de energía de una manera importante. Mientras Alemania todavía sigue en una inflación de 2 dígitos. Continuemos. Un punto importante es que todavía las señales de que la inflación o que la inflación se está generalizando no están en el mercado. La de rubros de la canasta del consumidor, que está aumentando más de 3%, se ha mantenido relativamente estable en los últimos meses. Cuando la encuesta que hemos hecho a las empresas de con qué frecuencia aumentan los precios, no ha tenido una variación sustancial, ha aumentado los que están aumentando más de una vez al año, pues no es un cambio sustancial. Creemos que todavía las expectativas están todavía relativamente bien ancladas, y cuando se ha observado incluso los precios en línea de algunos establecimientos, estamos viendo que esta frecuencia no aumentó tanto y los aumentos de precios han sido ligeramente mayores. Esto es importante porque si la expectativa de inflación comienza a anclarse a nivel más alto, se vuelve más difícil controlar la inflación. Continuamos, por favor. Como comentario, la expectativa de inflación viene reduciéndose, está en 4,7. Esperamos que continúe reduciéndose una vez que la inflación comience a bajar fuertemente en marzo. Puede tener vaivenes, como comenté antes. Diciembre es difícil saber, hay unos datos que podemos esperar tal vez una reducción diciembre frente al año pasado, pero todavía con la situación actual es un poco difícil de prever. Enero y febrero del año pasado, perdón, de este año han sido muy bajos. Es más, incluso si uno veía la inflación de enero y febrero de este año, estábamos dentro del rango meta. La previsión de inflación que teníamos al comienzo de este año era de 3%. Lo cambió eso cuando Rusia invade Ucrania a fin de febrero y tenemos el gran salto de inflación que hubo en marzo. Pero estamos esperando desde marzo una reducción continua, pero eso lo vemos en las proyecciones de inflación que tenemos. Continuamos, por favor. Y esta es la proyección de inflación. Estamos estimando este año tener 8,2%. Va a depender de diciembre. Y qué pase con diciembre depende un poco de la situación que estamos viendo, pero va a terminar de todas maneras muy cerca allí, ¿no? Para el próximo año esperamos 3%, si bien se logra que se afine en el próximo año, y para 2024 estamos esperando 2,4%. El IPC sin alimentos y energía
Sí puede que esté ligeramente encima del 3% todavía al fin del próximo año. Lo que estamos esperando es que el precio de alimentos en el año no aumente tanto en 2023, aumente un poco menos de 3%. Continuemos 2,7 específicamente, ¿no? Bueno, obviamente esta proyección tiene un ligero sesgo al alza, porque esta proyección que comentaba de alimentos de energía, que esperamos que no suban tanto el promedio del año, puede que se alteren. Todavía está abierto el corredor para exportar grano a Ucrania. Todavía hay varios países que están con buenas cosechas, no todos, pero Canadá, Australia, Brasil están con buenas cosechas. Argentina no tanto, pongamos. Pero, y el otro es choques financieros. Si bien son prácticamente casi ningún banco de inversión espera un choque importante financiero como hubo con Lehman, casi todo lo descartan, obviamente puede producirse, o puede producirse también alguna alteración más de percepción del país, etcétera, ¿no? Entonces, en promedio, los sesgos serían ligeramente al alza en cuanto a inflación, si comparamos todos los riesgos. Y ahí me quedo para sus preguntas. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, doctor Velarde, por la exposición. A los estimados periodistas les recordamos que deben levantar la mano en la plataforma Zoom para poder habilitarles el micrófono. Asimismo, para mantener el orden y dado el tiempo limitado que tenemos, se permitirá la participación de un periodista por medio. Bien, ya tenemos Norma Gamboa de RPP. Vamos a habilitarle el micro para sus consultas. Adelante, Norma. Hola, buenos días. Buenas. Buenos días, ¿qué tal? Tenemos unas cuantas consultas desde RPP. En primer lugar, ¿esta escalada de violencia en las manifestaciones se va a traducir en un impacto en la economía del 2023? Y si es así, ¿en qué momento se va a sentir? ¿Va a afectar la inflación? ¿Va a ahuyentar las inversiones? Y también respecto al adelanto de inversiones, ¿esto podría tener un impacto económico? ¿Y cuáles son los mayores riesgos que está enfrentando la economía o que estaría enfrentando la economía para el próximo año? Gracias. Bueno, me voy a disculparme porque no fuera presencial. Dada la situación en el centro de Lima, prefiero no hacerlo por precaución virtual, porque tenemos inclusive que algunos de ustedes no asistieran, si era en el local del banco. Pero lo primero todavía es bastante difícil decir, porque no sabemos cuánto tiempo dura esto. En la proyección lo que hemos incorporado es que el escenario básicamente se calma en este mes. Obviamente, si hay una situación parecida durante todo el año siguiente, los resultados serían distintos. Lo que tenemos ahora, pongamos en sectores, es turismo. Para la segunda quincena de diciembre estamos esperando un efecto de 40 millones, impacto de 40 millones y más de 100 millones en enero por cancelaciones ya efectuadas. El caso de la mayor parte de las regiones del país, donde está casi el 70% de productos, no se han visto muy afectadas. Si uno va a las fábricas afectadas por la producción de Gloria afectada, en un mes sería como 0.003, o sea, menos de una milésima. O sea, no se notaría casi en las estadísticas, simplemente porque estamos considerando el conjunto de actividades, ¿no? Obviamente todo ese escenario puede cambiar. Es un escenario de violencia continua, obviamente hay un retroceso. Uno lo puede ver cuando pasó en otros países cosas similares, pero no es nuestro escenario básico. Esperamos que gran parte de estas protestas violentas, ¿no?, se moderen en los próximos días, y no en las próximas semanas, ya no tengan un efecto tan marcado el próximo año. Elecciones usualmente sí puede afectar a la decisión de inversión, un periodo electoral. Va a depender cómo sean las elecciones, todavía no se sabe cuándo van a ser, sea diciembre o sea abril de 2020, de este año, abril de 2024, probablemente no haya tanto cambio, excepto tal vez que el mercado esté esperando más abril 2024, porque creo que están pensando en qué candidatos podría presentarse. O sea, no solo el calendario electoral que se ha discutido en el Congreso largamente el día de ayer, sino también la preocupación es si son los mismos candidatos
hay una mayor preocupación de que no hubiera tiempo suficiente para que nuevos candidatos pudieran presentarse, pero es una preocupación de lo que están diciendo algunos analistas de fuera, ¿no? Pero hasta hoy el impacto no es tan marcado. Obviamente a futuro es una incógnita, depende de cómo se desenvuelvan las cosas, ¿no? Bien, muchas gracias. Continuamos ahora con las consultas de Fabiana Sánchez del diario Perú 21. Fabiana, ¿tienes habilitado el micro? Gracias, Johnny. Buenos días con todos. Sí, señor Velarde, tenía algunas consultas. Una es, más o menos cuánto, se han estimado más o menos cuánto se pierde o cuánto pierde el PBI a diario a raíz de estas protestas. En segundo lugar, ustedes han modificado a la baja su proyección para este y el próximo año. Quería saber cuáles eran los fundamentos para este cambio y por último, si aún mantienen la expectativa de que la inflación retome al rango meta hacia fines del 2023 o lo han ampliado ya a quizá inicios del 2024. Muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta. Realmente todavía es muy prematuro señalar algo. Hasta ahora no ha tenido tanto efecto. Las cifras que han estado señalando acá en el Congreso, incluso el MEF, parecen razonables en cuanto a pérdida diaria. No son todavía cantidades significativas que alteren la proyección del producto. Obviamente va a depender de lo que pase en el futuro. En nuestro escenario, como comenté antes, estamos esperando que esta situación de interrupción de violencia no dure mucho tiempo. Si es así, el impacto por esto simplemente va a ser relativamente moderado. El efecto que puede hacer sobre pérdida de confianza, etcétera, es una cosa más difícil de prever. Y no lo hemos incorporado plenamente. Y si efectivamente se calman las protestas, probablemente el efecto sea relativamente moderado. En cuanto a la inflación, no hemos cambiado nuestra proyección, no vemos por qué tendría que alterarse en principio. Si bien podría haber interrupción temporal y hay algunos productos como los alimenticios, esto será temporal. Entonces luego se corregiría la inflación a la baja. Más bien es un escenario tan negativo en que la confianza se pierde totalmente, que la inversión cae, que el nivel de consumo se aplazan, más bien eso tiene efecto deflacionario en principio. Ahora no estoy hablando de qué podría pasar con tipo de cambio, que hasta ahora con todos estos eventos casi ni se ha movido, como han visto ustedes, ¿no? Bien, muchas gracias. Sí, gracias, doctor. Continuamos ahora con Paola Villar de Bloomberg Línea. Paola, por favor, puedes realizar tus consultas. Perfecto, hola, buenos días y buenos días también, señor Velarde. Tenía un par de preguntas también. Lo primero, en realidad, era más una precisión. Compartió esta cifra de lo del turismo. Quería saber si era en dólares o en soles lo que había mencionado de los 100 millones que se perderían el próximo año por las cancelaciones. Y también me gustaría preguntarle si en el caso de lo que usted mencionaba, de, por ejemplo, cómo los inversionistas han reaccionado a todo este evento político esta última semana y media casi, ha sido una reacción que no ha contagiado tanto a los mercados, al menos no a nivel negativo. Incluso algunos esperaban que sea más positivo. Quisiera entender desde su percepción por qué se da esto, ¿no? Por qué los mercados no están reaccionando de forma tan negativa ante lo que ha sido una especie de quiebre constitucional en un momento, lo que sería ahora un adelanto de elecciones. ¿Cómo se está viendo ese escenario en general y qué tanto podría representar riesgos para el crecimiento del 2023, si es que podría tener algún sesgo a la baja? Eso, muchas gracias. A usted. Primero, son 100 millones de dólares y estamos trabajando con cancelaciones. El efecto puede ser algo mayor. Yo mismo tenía esta semana un montón de reuniones con extranjeros, todas se han cancelado, porque la gente no vino. A Perú simplemente cancelaron su viaje. Pero estos son cancelaciones que estamos tomando. Es para enero las cancelaciones que están habiendo. Si la situación se calma en los próximos días, o digamos 2, 3 semanas, en todo caso, probablemente en 2 o 3 meses la gente se olvide que ha pasado esto. Probablemente el turista en Ohio, pero no hubo protestas de Ecuador, no va a saber ni siquiera en qué país la hubo, ¿no? No creo que tenga tanto efecto, pero habría que verlo. Más bien sobre inversión, voy a hablar de la financiera, por la inversión real, probablemente es un proceso más lento de toma de decisiones. Por la financiera se ha afectado.
el precio de nuestros bonos ha caído frente a una mejora en el precio que hemos visto en este mes, diciembre, en Colombia o Chile. Entonces sí nos ha afectado. Y ahora está mezclado con la baja de calificación, perdón, la perspectiva que ha hecho Standard & Poor's de la deuda peruana, que obviamente eso también ha golpeado. Ahora, esa baja de calificación de Standard & Poor's ha venido precisamente por esta situación que estamos viendo ahora, ¿no? Que pueden ver el país como más ingobernable. El caso de Standard & Poor's, incluso estas manifestaciones, esta violencia podía ser que se aprobaban medidas más populistas, el temor que manifestaban, pero básicamente era un problema de gobernabilidad que veía. O sea, sí nos está afectando. Lo que ha afectado poco es el tipo de cambio. Y creo que la percepción ha sido que esto va a terminar. O sea, es una cosa temporal, en cuyo caso no tendría por qué estás apostando fuertemente en contra del sol, ¿no? Pero esa es simplemente impresión que tengo. Por hasta ahora no se nota un efecto mayor. El mercado de bonos tampoco ha sido mayor. Lo que digo, sí se aprecia una separación. El precio de nuestros bonos han caído frente a lo de Colombia y Chile, ¿no? En lo que es del mes. Bien, continuamos ahora con las consultas de Fernando Cuadros de la República. Fernando, te hemos habilitado el micro para tus consultas. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿me escuchan, verdad? Sí. Sí, bueno, tengo dos preguntas. En primer lugar, señor Velarde, ¿cómo las sequías y la falta de fertilizantes pueden impactar, ¿no?, en el desarrollo de la agricultura y cómo esta situación puede afectar las proyecciones económicas del país? Y la segunda, ante la inflación agudizada, digamos, esto puede entorpecer el retroceso de los indicadores de pobreza monetaria. Muchas gracias. Pero no es claro que la inflación esté agudizada. El precio del pollo está cayendo fuertemente en Lima, en parte porque no pueden sacar el pollo a otras regiones. Todavía es bien difícil decir que está agudizando. Vamos a verlo a fin de mes, pero no quisiera dejar de lado esa afirmación sin contestarla porque todavía no se puede afirmar plenamente qué está pasando. Ahora, con respecto a la sequía, en FENA se acaba ahora un comunicado que está viendo que las lluvias van a ser normales en lo que es diciembre y los próximos meses, e incluso está previendo que pueden ser ligeramente más normales. Es cierto que la demora de lluvias puede retrasado a los sembríos, afectar algo la oferta, pero parece con este comunicado en FEN que no va a ser una cosa importante. O sea, para el FEN no hay sequía ya, digamos, está esperándose lluvias, la proyección que está teniendo de lluvias normales, particularmente en el centro, el sur y en el norte también. Los reservorios del norte, excepto Poechos, incluso ahora, están por encima de lo que tienen normalmente. La falta de lluvias ha ido más la zona central y sur, que como digo, ya está... Bueno, ya comenzó la lluvia primero hace pocos días, por la previsión que ha sacado ahora en FENES de lluvias. Fertilizantes. La proyección que estamos teniendo nosotros es que el efecto sobre el agro va a ser de pequeño. El papa esperamos una ligera caída en el año y concentrada en el primer trimestre en cuanto a producción. Estamos en una caída, creo, de 5% en el primer trimestre y una caída de algo más de 1% del año, basada por esta caída del primer trimestre. Maíz y amilación, una cosa parecida, pues no son caídas dramáticas. Si uno ve la importación de urea, sí ha caído, por el conjunto de abonos nitrogenados está a niveles solo 10% menor a la que se tenía en promedio los últimos 5 años. O sea, urea ha sido sustituida en parte por otros abonos nitrogenados. No tenemos los datos de distribución de esta urea. Probablemente los sectores más modernos no están teniendo ningún problema. Algunos de los minifundistas pueden tener un problema mayor, problema más probablemente agudizado, porque algunos de ellos estuvieron esperando esa compra de urea que hacía el gobierno, que al final no llegó. Pero es básicamente eso, diría yo. Y último punto, el precio de la urea ha caído ya sustancialmente y se espera que siga cayendo. La producción de urea en el mundo, perdón, el precio creció porque creció el precio del gas. Actualmente Rusia tiene capacidad de procesar gran parte de la urea
El problema que se tiene con cualquier importación rusa es el transporte. Compañía de seguro no quiere asegurar el transporte de bienes rusos, etc. Uria no está dentro de la lista de bienes afectados por la limitación de importación que establecieron Europa y Estados Unidos, pero así tiene dificultades para exportarse, por la dificultad que tiene para transportarse, a la carencia de empresas que quieran asegurar estos transportes. Por la situación de Uria y en gran medida se ha corregido, todavía el precio está por encima del que había hace 2 años, pero en gran medida se ha reducido. Bien, muy agradecido. Al momento ya no tenemos más consultas de periodistas, más solicitudes para preguntas. Estaríamos dando por finalizada la conferencia. Perdón, déjenme despedirme. Muchas gracias a todos ustedes. La situación es complicada, esperemos que vaya superándose. Ojalá que en marzo podamos tener una situación algo más optimista. Y quisiera desearle felices fiestas a todos ustedes. Muchas gracias.